Al final, el humo no se va, el humo se convierte en carne. Esto es la nube negra. Afuera, el país se caía a pedazos, pero adentro de nuestras habitaciones, el tiempo se había detenido. El aire era gris, espeso, cargado de un humo que no venía de los cigarrillos, sino del futuro que se nos negaba. Andrea siempre tenía una pastilla nueva en la palma de la mano. Eran pequeñas, blancas, con formas de caras sonrientes que nos miraban con desprecio. No las tomábamos para divertirnos, las tomábamos para dejar de ser humanas. El efecto siempre empezaba en la base del cráneo. Una presión fría, como si un dedo de hielo te tocara el cerebro. Mirábamos las paredes de Lanús y veíamos cómo los ladrillos empezaban a latir. La realidad es una membrana muy fina, y nosotras la estábamos rompiendo a dentelladas. Paula decía que podía escuchar lo que pensaban las ratas bajo el pavimento. Y lo peor es que yo también empecé a escucharlo, un coro de hambre y dientes frotándose entre sí. Empezamos a ver a la gente en las esquinas, pero sus rostros no estaban terminados. Eran manchas de ceniza que se deshacían con el viento. Andrea decía que ellos eran los limpios, los que todavía respiraban aire puro, y que nosotras éramos las elegidas para ver la verdadera cara del mundo, un vertedero de almas hambrientas. La intoxicación no era un estado mental, era una invasión. Algo estaba entrando en nosotras por cada poro, reemplazando nuestra sangre con alquitrán. Un día, Paula dejó de hablar. Se quedaba horas mirando un rincón oscuro de la sala. Cuando me acerqué, vi que su piel tenía un tono metálico, como el de una cañería vieja. No parpadeaba. Sus ojos eran dos pozos de petróleo que reflejaban un sol que nunca iba a salir. Intenté tocarla, pero mi propia mano se sentía ajena, pesada, como si estuviera hecha de plomo. Ya no sentíamos hambre, ni frío, ni miedo. Solo sentíamos el peso de la ciudad aplastándonos. El final no fue un adiós, fue una unión. Andrea trajo la última dosis, una sustancia negra que burbujeaba en el frasco. Cuando la tomamos, el mundo se apagó. Sentí como mis huesos se volvían líquidos, como mis pulmones se llenaban de hollín. Miré a mis amigas y ya no eran chicas. Eran masas de carne gris y brillante que se fundían con las sombras de la habitación. Nos estábamos convirtiendo en la misma sustancia que el aire de Constitución. En la misma mierda que el asfalto. Ahora no tengo nombre. Soy el humo que ves en los callejones, soy el frío que te eriza la piel en la estación de tren. No morimos por las drogas. Evolucionamos hacia el horror. Si nos ves en una esquina, pálidas y quietas, no nos ayudes. Ya es tarde, ya somos parte de la intoxicación eterna, y pronto, cuando respires este aire gris, tú también serás una de nosotras.